Buenos días, es un gusto encontrarnos nuevamente en una sesión de webinar de 5G Américas. Gracias a todos por estar conectados hoy, donde tendremos como orador invitado a Juan Ignacio Crosta, quien presentará la conferencia Concursos de Belleza, casos de Brasil, Chile, Colombia y Perú, asignación de espectro. A continuación leeré un breve perfil del señor Crosta. Juan Ignacio Crosta es el director de la práctica de tecnologías de la información y las comunicaciones de Blue Note Management Consulting, donde ha colaborado con operadores, asociaciones y entidades públicas del sector TIC en América Latina y el Caribe por más de 20 años. Juan Ignacio posee un amplio dominio del sector TIC, especializado en los campos de política pública, del sector tradicional y de la nueva economía digital, programas para apropiación de las TIC, gestión del espectro radioeléctrico, valoración de licencias y procesos de subasta. Juan Ignacio también posee una licenciatura en Economía de la Universidad Católica de Argentina y una maestría en Economía de la Universidad de Kiel en Alemania. Antes de comenzar la conferencia y también dándole la bienvenida a nuestro orador, doy paso al vicepresidente de 5G Américas, José Otero. José, buenos días y adelante. Sí, muchísimas gracias, Lorena. Para nosotros es un honor tener con nosotros uno de los grandes expertos en todo lo que viene siendo el tema de asignación de espectro en América Latina, con todo el equipo de Blue Note Management Consulting. En el pasado habíamos tenido a Lorena Torres, ahora tenemos a Juan Crostra. Me parece que es una presentación neurálgica dentro del contexto que tenemos en este año en América Latina y el Caribe, donde hay más de 15 mercados que han anunciado procesos de asignación de espectro. Acabamos de escuchar lo sucedido en Uruguay, vimos anuncios en Guatemala y estamos a la espera de otras decisiones que se van a estar dando a través de toda la región. Como siempre les he dicho, todo lo que se vaya a decir en esta presentación es opinión y la perspectiva de Blue Note Management Consulting, no necesariamente refleja la opinión o el punto de vista de 5G Américas. Sin querer tomar más de su tiempo, le doy paso al orador del día de hoy. Bienvenido, Juan. El piso es tuyo. Buenos días a todos. Muchas gracias, José, por la presentación y también por la invitación a este webinar. Gracias también, Lorena, por la presentación y la preparación. Espero que me escuchen bien, que vean bien la pantalla. Cualquier cosa me dicen y lo voy corrigiendo. Como anticipó José, la idea es hacer una presentación sobre asignación de espectro y dentro de asignación de espectro repasar algunas experiencias, algunos puntos relevantes de unos procesos que se dieron recientemente que tuvieron alguna característica en común. Y esa característica en común fue que se podían asimilar a un concurso de belleza, en el sentido que la forma de pago era principalmente por una obligación de hacer. La dinámica, yo voy a hacer una presentación de 40-50 minutos, 40 minutos, por ahí acelero alguna parte para llegar a esos 40 minutos y luego ustedes pueden hacer preguntas sobre cualquier parte del contenido o otras preguntas que no tienen el contenido y que si yo las puedo responder con gusto lo hago. Bueno, y dos palabras sobre nosotros. Somos una consultora que trabaja en temas de tecnologías de la información y las comunicaciones. Trabajamos con gobiernos, una gran mayoría de nuestros trabajos con gobiernos y multilaterales, y también con el sector privado en una parte. Voy a correr esto si se ve bien. Bien, como le dije, queremos ver el tema de concurso de belleza en un sentido amplio. Entonces, lo primero es ver qué es un concurso de belleza o por qué decimos que hubo concursos de belleza en algunos procesos de la región. Bien, el concurso de belleza, en el caso de general, es un concurso donde hay una asignación, un concurso público, donde el atractivo, ¿está bien? En su concepción original. Y ese atractivo, bueno, es lo que termina siendo concurso de belleza, por eso se lo llama así. Y ese atractivo se puede medir en base a criterios, entonces serían condiciones cuantitativas. Por ejemplo, si yo pido típicamente cantidad de localidades cubiertas, población conectada, etcétera, etcétera. O podría ser más cualitativo, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo actividades de investigación y desarrollo.
en un concurso, porque me interesa que investigue, etcétera, o desempeño en pruebas piloto, lo que fuese. Entonces, no siempre el concurso de belleza tiene que tener criterios cuantitativos, pero no siempre tiene que tenerlos, tiene que ser atractivo. En la práctica, en telecomunicaciones, esos criterios son cada vez más cuantitativos porque se quiere generar un criterio que sea medible. ¿Está bien? Y lo más importante que quiero remarcar es que el tema de que sea concurso de belleza tiene que ver con una cuestión más bien de grado. No hay una forma unívoca de denominar concurso de belleza, pero tiene que ver con una cuestión de grado, donde el aspecto central en la selección de la mejor oferta tiene que ver con un tema que no es el precio. ¿Ah? Pero también puede formar parte del precio de criterio, pero no es el único criterio determinante. Por el contrario, llamamos subasta, donde el criterio determinante va a ser el precio, a diferencia de concurso. Entonces, ustedes ven que hay una línea divisoria que se mueve un poco. Bien, eso es nuestro universo de concursos de belleza. Ahora vamos a ver qué casos podemos decir que fueron concursos de belleza en la región, y luego analizar algunos temas. No vamos a analizar acá si fueron buenos o malos, si los resultados son buenos o malos, porque fueron recientes. Entonces, difícil yo pueda decir que un objetivo, un concurso terminó en una buena condición para el mercado, para el gobierno, para la agenda pública. Pero sí me interesa destacar algunos aspectos comunes en esos concursos, compararlos y también brindarles mi opinión. Yo he participado en todos, en casi todos, desde el punto de vista de la perspectiva público-privada, pero he participado en casi todos. Bien, como dijimos, el aspecto central del concurso de belleza tiene que ver con la tipificación de unas obligaciones que van a formar parte del pago, entre comillas, que hace el adjudicatario al gobierno. ¿Qué obligaciones son? Bueno, acá hay una especie de sumario y lista de todas las obligaciones, una antología de las obligaciones que yo he encontrado en renovaciones de licencia en muchos países de Latinoamérica. No específicamente en estos concursos que vamos a ver ahora, sino en general, ¿no? Y las hemos clasificado en 4 grandes grupos. Aquellas que tienen que ver con el despliegue de infraestructura digital, por ejemplo, nodos, tendido de fibra, cobertura en camino. Cobertura en camino era la primera obligación de las licencias de telefonía celular y PCS, que típicamente siempre estaba. Upgrade de equipos, bastante de moda. Otro grupo tiene que ver con la provisión de un servicio, por ejemplo, proveer servicio móvil o servicio mayorista, roaming de datos, o dar el host a MVNO, como fue el caso de Chile en la 700. Otras obligaciones tienen que ver con la adopción y calidad de servicio, dar una tarifa social, desplegar centros de agregación, entregar equipo terminal, en Colombia en el 2013, dar zonas de servicio libre o Wi-Fi, según una tasa de velocidad nominal, etc. Pero tienen que ver con la adopción. Y otras con algunas que son específicas o coyunturales, como por ejemplo poner bloqueo de señal, de señal en cárceles, o típicamente la migración y la limpieza de la banda de espectro cuando la banda está ocupada por otro incumbente. Entonces, hay muchas obligaciones. Ahora algunas son más discutibles que otras, en el sentido de si tienen que estar o no en la lista, pero hubo varias. Y si uno va a ver la historia de Latinoamérica en renovaciones y en asignaciones, va a ver que hubo varias obligaciones. La que está siempre presente es la obligación de cobertura, que tiene distintas excepciones, pero siempre está presente, por lo menos en los casos más emblemáticos. Entonces hay un abanico grande. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo en los concursos de belleza no siempre el gobierno va a saber qué obligación voy a exigir de una lista amplia de obligaciones. No siempre esas obligaciones van a tener la misma prioridad para el gobierno. No siempre esas obligaciones van a tener la misma dificultad para incorporarse al proceso de asignación o de renovación. Entonces, cuando yo tengo un grupo de obligaciones, siempre de cara a pensar un concurso de belleza y cómo la estructuro,
hay una serie de riesgos e incertidumbre, por decirlo por ahí un poco más positivamente, que tiene que ver el gobierno o la agencia pública, ¿no? Entonces, que emergen a raíz de poner obligaciones como forma de pago, ¿no? De primero es, ¿con qué criterio las elecciones? La selección, ¿no? Criterio de selección, ¿no? Tengo que identificar los criterios, tengo que priorizar quizás una por sobre otra, en el sentido de darle más puntaje o menos puntaje, ver cuándo son elegibles, etcétera. Pero yo tengo que identificar un criterio. Bueno, esto las pongo por tal motivo. Y seguramente ese motivo por el cual la pongo, en algunos casos puede responder a una agenda pública bien especificada, o a veces no, y a veces tengo organismos de control en el cual le tengo que explicar por qué yo exigí esta obligación o la elegí por sobre otra obligación. Y sin duda, al momento de hacer eso, concurren muchas agencias públicas, defensa, justicia, policía, de conectividad, educación, a pedir, una vez que saben todo lo que hay detrás, a pedir obligaciones en su caso, ¿no? Educación puede venir a pedir que conecten escuelas, interior que conecte zonas remotas, justicia que conecten o bloqueen cárceles, etc. Bueno, hay muchas obligaciones, muchas. Entonces, el primer desafío que tiene la agencia es con qué criterio las selecciona. El segundo desafío es con qué criterio las valoro. ¿Por qué las tengo que valorar? Bueno, las tendría que valorar para poder establecer un criterio de pago, en el sentido de que si yo tengo que exigir obligaciones, esas obligaciones representan una erogación de recursos, bueno, ¿cuántas obligaciones le pido al que le voy a dar la licencia o al que le voy a renovar una licencia? Bueno, para saber cuántas obligaciones le pido, sencillamente tengo que valorarlo. Ejercicio que parece sencillo, pero que es bastante complicado, porque tengo que ver a quién le valoro la obligación y con qué perfil, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo valorar una obligación de despliegue de fibra óptica si yo tengo operadores móviles o si yo tengo operadores móviles y fijos. Si puramente es móvil, quizás tiene toda la fibra tercerizada y no es propia, entonces va a ser distinto. No es lo mismo valorar una obligación para un incumbente que para un entrante. Si yo tengo la subasta pensada también para entrantes, bueno, a un entrante seguramente los costos incrementales van a ser mayores. Entonces la obligación, si bien el criterio general es, la voy a valorar con costos incrementales de CAPEX, OPEX y ingresos, bueno, esos costos incrementales no son siempre iguales según el perfil del que lo estoy haciendo. Si estoy renovando, no es lo mismo el tamaño, entonces seguramente el valor de la obligación puede ser diferente. Entonces, la valoración de la obligación es un tema importante. Sería bueno, cosa que no se hacen, es que los gobiernos medianamente digan cómo la van a valorar, la obligación, con qué criterios. Si bien algunos gobiernos publican algunos costos, como ser el de Colombia, que publica algunos costos, la valoración de obligaciones es un ejercicio complejo, porque yo tengo que tener el CAPEX inicial, luego toda una serie de OPEX en los años de la licencia, o los años que yo pido la obligación, unos ingresos estimados, etcétera, etcétera. Entonces, sería bueno que esto sea más transparente. Y el último punto, que para mí es un punto peligroso y que puede transformarse en un problema que limite esta modalidad de concurso de belleza, y que alerte a mucho el sector privado. El concurso de belleza hace 5 años o 10 años era muy promovido por los operadores y por las asociaciones, la GSMA, etcétera, como una alternativa para atenuar el ánimo recaudatorio y para que la plata de las renovaciones de licencias quede en el sector. Bueno, ahora hay que pensarlo bien de cara a esto, al enfoque y control de cumplimiento. Yo pido obligaciones, las obligaciones se cumplen en el tiempo y yo tengo que tener una forma de garantizar como Estado público que esas obligaciones se van a cumplir previamente. Y luego verificar que se han cumplido y eventualmente tener un mecanismo de penalidad en el caso de incumplimiento. Esto que parece bastante fácil cuando uno contrata en la contratación pública, acá es bastante complicado porque los montos son muy grandes. Si yo tengo una licencia de $1.000 millones, sin duda todo ese control de cumplimiento y ese cubrimiento de ese riesgo tiene una connotación abismal, diferente. Entonces, ahora vamos a ver. Esos 3 aspectos para mí son los más importantes, en nuestra experiencia, en la cual el momento de estructurar un curso de dicha
el gobierno tiene que tener especial atención para que el concurso sea efectivo, para que no genere problemas, para que no le genere problemas internos. Hay muchos, hay innumerables problemas, esos son los tres principales. Un punto, perdón, que olvidé mencionar. Nuevamente, esto no es una defensa de los concursos de belleza, ni tampoco una defensa de la subasta. Simplemente es una recapitulación de algunos hechos y de una experiencia personal. Al final de esta presentación, yo tengo dos cuadros que son, se pueden interpretar como cuadros de resumen, en donde cual yo comparo subastas y concursos de belleza en diferentes criterios. Entonces digo, bueno, ¿cuándo es bueno el uno? ¿Cuándo resultó mejor uno y cuándo resultó mejor otro según distintos criterios? Eso lo voy a ver al final como una especie de conclusión, para poder contextualizar el concurso de belleza y presentar los desafíos que yo veo en la experiencia que tuvo la región recientemente. Bien. Procesos que queremos ver ahora. Hubo varios procesos. En el mundo, nosotros vamos a ver 4 en Latinoamérica. Quizás si ustedes les preguntan a los gobiernos de estos países, dirían, no, fue una subasta, no fue un concurso de belleza, o me habían sorprendido, pero bueno, nosotros lo llamamos concurso de belleza atento al criterio que hemos ya discutido, ¿no? Donde el foco principal es el pago por una obligación de hacer. En el caso de Perú, en 2021, se lanzó una subasta, luego se suspendió y ahora se reabrió y están en preclasificación. Yo voy a hablar de la etapa inicial de Perú cuando se lanzó en el 91, que es información pública, y cómo se estructuró, ¿no? Y ahora está todavía en cierre. Pero si bien no tenemos el resultado final, no vamos a ver el resultado como vamos a ver en Colombia, Chile y Brasil, vamos a ver si la forma de pensarle y estructurarlo. En el caso de Colombia, 2019-2020, una subasta, donde, hasta yo mismo digo subasta, pero bueno, un concurso, donde una banda en particular, la banda 700, admitió el pago por obligaciones de hacer, y era un 60% de ese pago. Era más, inclusive, que la mitad, y si uno lo ve en términos económicos, era mucho más que la mitad el pago de la banda de 700 en Colombia. Entonces lo llamamos también un beauty contest para el caso de Colombia. La obligación era 4G, lo mismo que en el Perú. En el caso de Chile, también, Chile tiene una larga tradición en beauty contest, y hubo obligaciones para el concurso llamado 5G, que fue el primero 5G del continente, la primera subasta 5G del continente, y a pesar de ser el país con más beauty contest, terminó siendo una subasta en desempate totalmente enfocada a precio, porque empataron en las condiciones técnicas y todos fueron a subasta. En el año 2020, y como empate, la licitación se hizo en el 2021, en los primeros meses, para las bandas que desempataron. Y Brasil tuvo hasta un 90% de pago en obligaciones de hacer. Si bien el proceso, la mecánica, seguía una subasta en cuanto a la puja, hubo una gran concentración en obligaciones de hacer, y también Brasil encaró un programa de revisión del marco regulatorio bastante más amplio, que justamente posibilitó esta subasta, que fue muy exitosa. Yo creo que inclusive Linares estuvo acá en 5G hablando de esta subasta. Bien, entonces vamos a ver estos 4 casos. Yo voy a destacar algunos puntos de esto. Hay millones de puntos, pero yo voy a destacar los puntos que a veces suenan mucho. Hace poco hablé de esto también en el marco de unos cursos que hicimos con Servat, con Selim, y son aspectos que son importantes, porque hay detalles operativos, algunos de estructurado, que generan el resultado, ¿no? O generan que un postor no se presente. Entonces, yo creo que son muchos, pero yo destaco algunos, ¿no? Entonces, el primero es, uno de ellos es, bueno, ¿cómo es la estructura del proceso? ¿No? En cuanto a las formas, a las reglas, el rule of tender, o las reglas del concurso. Bueno,
En esas reglas interviene lo que es el formato de la subasta, pero formato que si ustedes van a la literatura van a encontrarse muchas denominaciones para lo mismo, ¿no? Ascendente, multirronda, etcétera, sobre cerrado. La realidad que en su sentido canónico hay 4 formas de subasta, nada más, ¿no? Es ascendente o descendente, sea inglesa o holandesa, sobre cerrado y multirronda. Y luego la combinación de esas 4. Pero no hay más que eso. Pero acá hemos tratado de poner un nombre para poder representar lo que pasó en la realidad, independiente del nombre del nombre que le puso el ministerio en los pliegos específicos. En el caso de Perú, siguiendo su tradición, era un sobre cerrado a primer precio, donde había 2 bandas de espectro, la vamos a ver, que se subastaban con un sobre cerrado, lo mismo que fue en el pasado. En el pasado con subastas. En el caso de Chile, era un sobre cerrado simultáneo en la fase 1, y simultáneo es muy importante, la simultaneidad versus la secuencialidad. Donde simultaneidad decimos que las bandas se licitan al mismo tiempo, en el caso de Chile había 4, y secuencial es cuando yo licito una, después la otra, después la otra, después la otra. Eso es muy importante porque si uno quiere ir a una subasta y quiere ganar 2 bandas, bueno, si yo hago una, después la otra, yo voy a saber si gano la primera, entonces la segunda participo más agresivo, según el resultado de la primera. Es decir, yo adapto mi postura de una banda a los resultados de la primera. Eso pasa cuando es secuencial. Cuando es simultánea, no. Hay una serie de consideraciones, ¿no? Pero sí, remarco ese punto. En el caso de Chile, las primeras, una presentación de un sobre técnico, y luego se hizo una licitación donde empezó por la de 700, WS, 3.5, etc. Fue secuencial. En el caso de Colombia, fue una mezcla, en realidad, pero es ascendente y multirronda porque no hubo un sobre cerrado, sino que hubo más de una ronda. Fue secuencial en el sentido que hubo secuencias, pero fue también simultáneo en el sentido que cada bloque de 700, 2.5 y 1900 se hicieron al mismo tiempo. ¿Por qué se hubo esta estructura? No lo sé. Es un poco atípica hacerlo al mismo tiempo, secuencial y simultáneo, pero acá la llamamos multirronda porque hubo varias, y fue secuencial tipo clock porque tenía una duración cada secuencia. Finalmente la de Brasil fue una ascendente multirronda, la más tradicional. Estamos todavía caracterizando las subastas, los concursos, en algún aspecto que son más distintivos. Entonces, el de Perú, se preveían, ¿qué tenía de Perú como distintivo? Bueno, había un bloque grande de 60 MHz en AWS extendida, y un bloque en 2.3, acá no está el de 2.3, en 2.3, un bloque de 30 MHz, y habría obligaciones de cubrir con tantas localidades en zona con 4G, y algunas muy especiales, que por eso llamamos obligaciones de acceso de muy difícil acceso, de zonas de muy difícil acceso. Se pretendía dar cubrimiento a localidades en zona selva amazónica y zona del valle, pero especialmente zona selva, donde ahí la solución de transporte es muy difícil, y se analizaron tecnologías alternativas que pueden ir desde fibra subfluvial hasta HAPS, HIPS, satélites de baja órbita, etc. Por acá el desafío era cómo llega a unas zonas que nadie llega. Y en Colombia, el desafío era, bueno, cómo llego a localidades, a municipios, en la banda 700, que no tienen rentabilidad, ¿no? No son que nadie llegan, sino que, o sea, no es que es muy difícil llegar, yo puedo llegar, quizá no tengo una fibra desplegada, quizá no está la red troncal nacional desplegada, pero sí es viable llegar con microondas, o con una solución satelital. No es algo, la condición geográfica no es, en su mayoría no es prohibitiva de... En caso de Chile no, en caso de Chile eran, como cubro comunas, donde comunas incluye las comunas de interés, ¿no? Valparaíso, Santiago, etc. Y polígonos complementarios, donde eran algunos polígonos específicos como aeropuertos, universidades. Y Brasil había muy diversas obligaciones, ¿no? Cabeceras, localidades con cobertura 4G, kilómetros de tendido con 4G, conexión a centros poblados con fibra, etc. Y un poco el discurso que uno vio en todos los países era el que vemos acá a la derecha, ¿no? Asegurar
el uso de los fondos dentro del sector. En algunos países el recaudado por la subasta va a finanzas y de finanzas Tesoro Nacional, en algunos, no en todos. Lograr una mayor eficiencia en el uso de recursos, ¿no? Donde acá la premisa es que el sector privado puede hacer la conectividad mejor que el sector público en cualquiera de sus formas. Mayor receptividad por parte de los operadores. Este tercer punto, mayor receptividad por parte de los operadores, está siendo cada vez más cuestionado, ¿no? Yo creo, hoy, si a un operador le da la opción de cubrir, de pagar un precio con obligación de hacer, o en efectivo, o en monetario, bueno, no todos van a tener la misma respuesta. Antes se decía, no, vamos con obligaciones de hacer. Hoy no todos. Muchos quizás prefieran con pago monetario. Muchos, en renovaciones y en asignaciones de espectro. ¿Por qué? Porque la obligación de hacer se transforma en algunos casos en algo muy complejo y muy riesgoso para el operador y para el accionista. Entonces, antes la respuesta era no, obligaciones de hacer. Hoy no creo que sea así en todos los casos. Entonces, la receptividad por parte de los operadores hay que cuidarla. Mejor cumplimiento de la agenda sectorial. Yo tengo objetivos de agenda, maximización del beneficio social. Bueno, estos fueron los objetivos comúnmente citados por parte de la agencia pública para el Vito y Contes. Las bandas, ya hablé brevemente. En el caso de Perú, 60 emergencias AWS extendida, WC3, para ser exacto, 30 emergencias 2.3. Colombia, 2 bandas, donde hubo 3, 1900 acá no está, pero específicamente la que tiene que ver con obligaciones fue la de 700. Chile hubo 4 bandas. ¿Y cuántas bandas hubo en Brasil, que fue la segunda subasta? Un tema muy importante es el siguiente. Cuando yo pongo una obligación de hacer, yo tengo una decisión importante. Más que una decisión, es un punto, una perspectiva que tomar. ¿Saben? Que parece obvia ahora que le voy a decir, pero que sin embargo cuando uno está viendo los pliegos, a veces hay una inercia por parte de las administraciones para poder hacerlo quizás un poco más complejo de lo que es. Tiene que ver con la especificación técnica, o cómo yo describo la necesidad de cumplir, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo quiero cubrir con cobertura 4G, listo. Lo mínimo que tengo que decir, tengo que cubrir con cobertura 4G, donde la velocidad de bajada es tal, listo. Pero después tengo que decir, bueno, a eso le puedo poner una simetría, le puedo poner una forma de medición, le puedo poner. Todo eso es qué condiciones tiene que tener el servicio que estoy pidiendo, lo cual es, a cierto punto y a cierto criterio, esperable. Pero también algunos pueden decir, no, yo aparte quiero poner la condición de despliegue de infraestructura, que eso lo veo, decir, bueno, yo quiero que vos pongas un nodo en cada localidad, o un nodo, o un mástil de tal altura, o tales características de equipo, etcétera, etcétera. Es decir, a veces se abunda en la especificación técnica desde el punto de vista de infraestructura requerida y no desde el punto de vista de servicio. Bueno, en general, creemos que el enfoque de servicios debería ser el preponderante. Ese es el enfoque que adoptó Colombia, Chile, casi 90%, pero no Perú. Perú combinó servicio con infraestructura. Pero bueno, una vez que yo adopto el enfoque de servicio, me quedo en servicio, tengo que después definir algunas condiciones mínimas de servicio, como ser la calidad de servicio en términos de velocidad. Y ahí tengo distintas expresiones, ¿no? La velocidad teórica, como la definió Perú, donde puso una velocidad de tasa nominal de 6 megabits, en donde se tenía que cumplir, creo que en el 80-90% de las mediciones, muy alta. Y aparte, a veces genera cierto riesgo, porque el operador, bueno, perdón, ahora voy a hablar de eso. Colombia lo definió en función de la velocidad pico teórica, según lo había hecho también en 2013, en el cual dijo, bueno, el equipo, la tecnología que despliegue tiene que ser compatible con tal velocidad, pero no era una velocidad que tengo que medir en campo, sino que lo exijo en el despliegue. Chile no, pidió una velocidad efectiva en el 90% de las mediciones de 6 megabits, etc. Entonces, uno se puede sentir tentado a comparar estas mediciones, y bueno, Chile fue exigente, pero porque nosotros no, Perú también, pero bueno, uno tiene que ver a dónde pide la obligación, ¿no? En Chile dijimos que esencialmente eran comunas de interés comercial, donde el operador va a tener esa velocidad independientemente de que yo la pida.
muy diferente a Perú, donde en algunos casos ni siquiera tengo no tengo posibilidad de tener una red de transporte terrestre. Entonces, estos criterios son trasladables en la medida que tienen una obligación comparable. Adicionalmente, no siempre estuvo con claridad definido cómo yo iba a medir eso. Cuando yo tengo que tomar la obligación y darle el acta de cumplimiento, todas las administraciones públicas son muy cautelosas. Nadie quiere reconocer esto, que en definitiva es como reconocer un pago si no está muy seguro que se cumplió acá. Entonces, si yo soy muy detallo mucho la exigencia, tengo que también detallar la forma de medir con esos criterios. Voy a ir un poquito más rápido, si no vamos a llegar. Bueno. El criterio, acá lo pongo, criterio de pertinencia. El criterio de pertinencia tiene que ver con lo siguiente. En un beauty contest yo tengo muchas obligaciones que vimos antes, pero las obligaciones tienen que ser pertinentes. ¿Qué quiere decir que sean pertinentes? Que tienen que estar asociados a uno de los criterios, tiene que ser pertinente al operador esperado, al licitatario, al postor que yo estoy esperando, ¿no? Tiene que, por ejemplo, cuando yo no puedo poner una obligación que sea distinta al perfil del operador, ¿no? Por ejemplo, yo escuché o vi o analicé poner obligaciones como de centros de agregación de demanda, por ejemplo, esos locutores, etc. ¿Y es pertinente el operador? No, porque el operador da servicio de telecomunicaciones, y ese tiene que ir con un servicio de valor agregado que es distinto. O capacitar. ¿Capacitar es pertinente al operador? No, lo puede hacer, sí, bueno, lo hará, contratará gente, buscará capacitadores, pero no es pertinente, no es parte de su negocio core, que es lo que estamos buscando acá. ¿Por qué tiene que ser pertinente? Porque yo, por medio de las obligaciones, por medio de esta incorporación de obligaciones, me aseguro algunas cosas que vemos acá a la derecha, ¿no? Un know-how técnico, una escala de producción, un poder de compra, un conocimiento de mercado, condiciones que tiene el operador cuando le es pertinente la obligación, que no la tiene cuando no le es pertinente. Si yo exijo, por ejemplo, el despliegue de fibra óptica, ¿le es pertinente? Y no, si el operador es puramente móvil, quizás no tiene despliegue de fibra óptica incorporado. En principio es importante, quizás sea una buena guía para poder seleccionar obligaciones. Los operadores, los gobiernos son mucho más creativos al momento de meter obligaciones en los procesos de renovaciones, porque la renovación, el operador está un poco atado, entonces meten obligaciones de mucho tipo. Pero en la subasta, en los concursos de belleza fueron bastante más cautos y pusieron obligaciones que en general fueron pertinentes al operador, ¿no? En el Perú, por ahí, la tecnología que había que explicar no siempre era pertinente. Si yo, por ejemplo, pongo una obligación que exige, para cumplir con una obligación, que sea una red de fibra óptica subfluvial. Y eso es un nicho tecnológico, no todo el mundo lo hace, para nada. Te diría que la mayoría de los operadores no lo hacen, casi ninguno lo hace. Entonces, si yo tengo previsto una red subfluvial en la Amazonas de Perú, bueno, no tendría que ponerlo como una obligación, tendría que buscar otra forma de financiarlo. Colombia, sí, fueron pertinentes. Chile también, y Brasil, la mayoría sí, algunas como también pidió fibra, quizás no, de cara a un operador que era puramente móvil o un ente. Bueno, lo voy a pasar. Me voy a detener un minuto en el algoritmo de puntaje, que era cómo yo medía los puntos en cada concurso. Acá tengo 3. En el caso de Brasil, la puja era por precio, por el 10% de los precios, es decir, yo tenía una serie de obligaciones y luego me iba a una puja por precio. Pero en el caso de Perú, Colombia y Chile tenía un índice, que es lo típico de un concurso de belleza, construye un índice, y el índice luego hace las veces de índice de precio base, ¿no? Yo tengo un índice que es un valor absoluto y tengo que llegar a ese valor. ¿Cómo llego? Ofertando localidades. Bueno, perdón, ofertando obligaciones, ¿no? En el caso de Perú eran solo cobertura, en el caso de Colombia era plata, acá a la izquierda, más cobertura, en el caso de Chile era localidades, comunas, más polígonos. Y antes había también roaming, había otras obligaciones. Bueno, de acá podría poner, en este algoritmo podría poner 20 obligaciones a la derecha, que vimos en la lista inicial, o no. ¿Está? Este algoritmo da una idea que nos permite comparar, ¿no? Pero bueno, ¿qué vimos acá? No voy a hablar en detalle de esto porque creo que casi todos lo conocen. Si yo pongo un algoritmo,
tiene que ser el algoritmo de decisión. No puedo poner doble condición o 3 condiciones, ¿no? Porque los concursos de belleza, más que nada, lo que generan es mucha incertidumbre, como todo proceso de subasta. Entonces, yo no puedo agregarle ningún tipo de incertidumbre más a lo que ya tiene. En el caso de Chile, bueno, dijo, bueno, yo tengo este algoritmo, el que tiene mayor puntaje gana. Y si hay una diferencia de 2%, van a empate. Listo. Se ve el algoritmo, comparo A con B en el algoritmo. En el caso de Perú, no, tenía que cumplir el algoritmo y aparte tener una cantidad mínimas de localidades. Es decir, yo tengo que poner 1000 localidades, por ejemplo, y aparte llegar a 3400 puntos, las dos cosas. ¿Por qué? No, o sea, había 2 herramientas para un mismo objetivo. En el caso de Colombia, más solayado, había un precio base, pero que era nominal e irrisorio, porque en el sentido que no era determinante, había que cumplir el precio base, pero luego un indicador. Pero en el caso, luego este algoritmo. Entonces había una doble condición, aunque la del precio base era bastante inocua, ¿no? Pero había una doble condición. En caso de sentido, consideramos que Chile fue mucho más claro y más simple, como creo que va a ser Perú en el proceso actual. Una sola condición. Un tema importante es el tema del principio de valoración de las obligaciones que vimos al comienzo. Y esto sí lo veo. Si bien es muy difícil saber a cuánto valora la obligación la agencia pública, hay un criterio que es básico y es, desde el punto de vista económico, incuestionable, que es el siguiente. Si yo tengo un valor por el espectro que vale 100 millones, 100 millones, para poner un valor. Yo tengo una obligación, cada obligación vale $1 millón. ¿Por qué? Bueno, es una obligación X, vale 1 millón. Entonces, yo voy a tenerme tentado a hacer este cociente. Valor del espectro 100, sobre el valor de la obligación 1 millón, y decir, bueno, voy a pedir 100 localidades. ¿Por qué? Porque 100 millones dividido 1 millón, 100. Y pedir esto como cantidad mínima, 100 localidades. Bueno, esta igualdad es falsa. No hay una igualdad en ese sentido. Yo tengo que tener, en este ejercicio que pongo, tenía que pedir menos. ¿Cuántas? 90 localidades. No sé cuánto, 80. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de una obligación es variable y tiene riesgos. ¿En qué sentido? Puede ser más caro de lo que pensaba el operador o más barato, pero es variable. Entonces, esa variabilidad y esa contingencia, que generalmente la tengo durante todo el periodo de la licencia, genera riesgos y un detrimento del valor por un principio de valoración mínimo. Por el contrario, si yo tengo una obligación monetaria, voy, la pago, no es variable, es un precio cierto, y me olvido al después que la pagué, yo no tengo más esa obligación. Entonces, nunca puedo hacer esta ecuación para poder determinar un índice base. No, el índice base tiene que ser menor al equivalente al cociente del espectro sobre el valor de la obligación. En el caso de Colombia, creo que no fue así. Es difícil saberlo porque no tenemos la información cierta, ¿no? En el caso de Perú y Brasil no está la información presentada, entonces no se puede saber si ese principio se cumplió. El último punto, antes de ver resultados y hacer resumen, porque ya me queda muy poco, me quedan 5 minutos, es el de las garantías. En general, los países tienen esta estructura. Una garantía de oferta, bueno, obviamente en un concurso público, una garantía de cumplimiento o caución, o surety bond, performance bond, que es lo que me garantiza que yo voy a cumplir con la obligación, una garantía de impugnación en algunos países como Perú y otras garantías en general, ¿no? En el caso de algunos países se puede impugnar sin garantía, en muchos de ellos, como ser, creo que Colombia, no pide garantía para impugnar. Pero bueno, lo que yo quiero remarcar es lo siguiente. Si yo tengo que pedir una garantía por el 100% de la obligación, y la obligación es una mayor parte del pago por el espectro, no habría mercado asegurador si yo no tengo las condiciones muy claramente definidas. Por ejemplo, si yo tengo una garantía de 1.000 millones, una licencia de $1.000 millones, que puede ser perfectamente, o un conjunto de licencias de $1.000 millones, todo con obligaciones de hacer, yo tengo que garantizar $1.000 millones a 20 años, 15 años, a 30 años según el país, y bueno, es un monto muy alto para garantizar, ¿no? En el caso de Perú fue menos del 25%, en el caso de Chile un 10% del valor que se pedía una garantía. En el caso de Colombia, piden el 100%, que es el caso que acabo de mencionar yo. Piden el 100%. Eso se puede gestionar el mercado asegurador, pero es mucho más complicado y casi siempre se tiene que recurrir a garantías bancarias. En cualquier caso, fíjense
que una prima de seguro puede estar en un 3, 4, 5%. Si yo tengo que poner un 3, 4, 5% por año, en 10 años pagué en prima lo que valía el espectro, solamente en prima. También que la garantía se va reduciendo, es un ejercicio más complicado lo que estoy diciendo. Pero sí quiero llamar la atención sobre ese punto. Las garantías y los riesgos que generan. ¿Está bien? Bueno, resultados muy rápidamente. En Chile fueron 3 bandas al desempate. Y miren lo que en 700, 3.5 AWS, estos son los valores pagados, ¿no? WOM, 83 millones de dólares, Boreal Net, un entrante, nada, $50.000. Esto porque fue un sobre cerrado a primer precio. Miren las grandes diferencias que hay, ¿no? El 3.5, 45, 163 y Intel, un bloque de 50 MHz cada uno. AWS extendida, 30 MHz, pasó lo mismo. Esta diferencia se ve porque es un desempate por sobre a primer precio. Esto en cuanto a las obligaciones logradas, en el caso de Chile. Para el caso de 3.5, Chile adoptó un formato que era una especie de combinatoria, donde hubo 3 ganadores de 4, y donde hubo muy poca diferencia entre Claro y WOM. WOM le ganó 32 versus 30 miles de millones de pesos chilenos. Fíjense la diferencia entre los otros, ¿no? 117, 100, 32 y 30. Apenas la diferencia también por el formato de la subasta originó estas grandes diferencias entre este y este. En el caso de 700 en Colombia, que la que estamos acá, está en dólares, a un tipo de cambio del momento. El precio equivalente pagado en dólares, perdón, una parte en pesos, una parte en localidades. La parte que fue en localidades fue muy variable. WON 674, 1300 Claro, 1000 Tigo, 137 en el último bloque Tigo, también creo yo originado en el tema del algoritmo de punta. Bien, voy a pasar los resultados particulares de Colombia. Brasil, muy exitoso en términos al menos de recaudo. Se recaudaron más de 4.000 millones de dólares. Hubo 2 entrantes, Winity, conocidos ya. Brasil preparó mucho la subasta en términos de adecuación de su marco regulatorio, dando muchas herramientas de previsibilidad, muy especialmente las condiciones de renovación de las licencias. O sea, 20 años, antes eran 15, 20 años, pero con una renovación bastante administrativa. Un modelo más flexible de uso del espectro y un planeamiento de mucho más largo plazo. Bien, me quedan 2 minutos. Voy a hablar y antes voy a dar paso a las preguntas. Uno, simplemente Puede para hablar comparar. un poquito más de 2 minutos. ¿Puedo hablar un poquito más? Sí, Bueno, no no es sé tan cuán estrictos son, a estricto. veces me cortan, me sacan. Pero yo quiero, acá tengo unos criterios, ¿no? Concurso de belleza o subasta. Primero, riesgos de pagar un precio excesivo, que es el caso de la maldición del ganador. Yo creo que la conocen, es cuando un operador paga más del valor real del recurso, donde el valor real del recurso es el precio de mercado, ¿no? Entonces hay una literatura, los operadores siempre citan la maldición del ganador. Bueno, en ninguno de los dos casos están exentos de pagar un precio excesivo, ni en subasta ni en concurso de belleza. No tienen que ver con que sea subasta o concurso, sino con la forma del mecanismo, si es sobrecerrado, si es multironda, etc. O sea, ninguno de los dos son equivalentes. Si yo quiero tomar una decisión por uno u otro formato en base a evitar un riesgo de precio excesivo o maldición, bueno, no es el caso. Los dos son iguales. Ahora, si yo, como se escucha mucho, quiero evitar que el precio del espectro se traslade al consumidor final, bueno, una escucha de los operadores, la GCMA, muchos operadores, sino bueno, acá el espectro, el usuario final va a pagar más plata por el servicio. Eso es parcialmente cierto. Lo cierto es que cuando yo, en el caso de una subasta, en el caso de una subasta y cuando el pago es upfront, cosa que ahora no siempre es el mejor mecanismo para evitar que se traslade el precio al usuario final. Por el contrario, si yo cobro en cuotas o cobro con obligaciones de hacer, que es similar a una cuota, porque si yo tengo una obligación de hacer, por ejemplo, durante 20 años de la licencia exijo que den cobertura, es como cumplir una obligación en el tiempo, y yo tengo que pagar a lo largo de la licencia. Bueno, en ese caso hay mucho más riesgo de que el precio del espectro se traslade al usuario final, por una condición de formación de precios. Cuando yo tengo un costo hundido,
que es un pago upfront, por ejemplo, luego ese costo hundido no se traslada al usuario final. Por eso que las subastas originales se cobraba todo upfront, para evitar que se traslade el precio del espectro al usuario final. Independientemente que sea alto o bajo, si es upfront no se traslada al usuario final, porque el usuario final se traslada al costo marginal variable. En cambio, si es una obligación en el tiempo, sí se traslada. Si yo le voy a cobrar un montón de obligaciones en el tiempo, bueno, el usuario va a pagar más. El minorista, quiero decir, ¿no? El usuario final. El otro punto es, bueno, yo tengo muchos objetivos de agenda pública dentro del proceso de asignación. ¿Cómo los internalizo? Bueno, claramente concurso de belleza me sirve mucho más. Si yo quiero llegar al 80% de Internet, ¿no? Tiene que ser Internet wireless que permita, ¿no? Porque como hablamos antes por el tema de pertinencia. O quiero llegar a tantas escuelas conectadas o tanta conectividad, claramente concurso de belleza es la herramienta, porque realmente me permite llegar a ese objetivo de forma directa y trazable. El punto más importante, pero que con el cual empezó el concurso de belleza, pero ahora que está matizando, como les digo, los administradores pueden hacer ejercicio. Decir, bueno, miren, una obligación cuesta, no sé, voy a poner un número cualquiera, $100.000. Bueno, o me cumplí la obligación o me da $100.000, hagan el ejercicio y hay que ver qué dice el operador. En muchos casos el operador puede llegar a decir, quiero pagar $100.000. Entonces, claramente el concurso de belleza no es un elemento recaudatorio, es mucho más, como herramienta de incentivo, es mucho más fácil implementar un concurso de belleza para evitar la voracidad del Ministerio de Finanzas, del Tesoro Nacional, etc. Y claramente el concurso de belleza lo logra. Saca del mapa a los intereses financieros de corto plazo y se concentra en el sector. Esa es la herramienta adecuada para eso. Aplicar los fondos del sector en beneficio, aplicar los fondos del sector en beneficio del sector y así maximizar el beneficio social, sí. El concurso de belleza maximiza el beneficio social más que la subasta. Cualquier país, como Colombia, que ahora que iban a maximizar el beneficio social con la valoración, tiene que hacer un concurso de belleza con los criterios que hablábamos antes, ¿no? Pertinencia, valoración, etc. Si no, no lo voy a maximizar, ¿no? Si yo pido en un concurso de belleza obligación, por ejemplo, que no es pertinente el operador, ¿no? De capacitar, por ejemplo. Bueno, no lo maximizo el beneficio social, estoy maximizando otra cosa. Pero si yo pido obligaciones pertinentes, sí lo voy a maximizar. El gran tema de los concursos de belleza es la creatividad excesiva del gobierno, o mejor dicho, la falta de experiencia en esto, tanto en la estructuración, como en la ejecución, como en la verificación de cumplimiento. Los concursos de belleza generan un montón de riesgo, un montón de incertidumbre. La subasta en general, todo concurso genera un montón de incertidumbre al operador. Va con mucho miedo, no sabe muy bien lo que está comprando y cuánto vale. Nadie sabe, ni el gobierno ni el operador. Pero si a eso yo le sumo complejidad y le pido especificaciones técnicas muy complejas, por ejemplo, que despliegue un nodo, una antena a tal altura, etc., y lo hago cada vez más complejo, y a su vez le genero incertidumbre regulatoria, porque yo le puedo decir, bueno, mira, vos vas a cumplir la obligación según la velocidad de descarga que especifique el regulador hoy. Bueno, el regulador dentro de 5 años va a cambiar eso, y él tiene que cumplir esa obligación allá en el medio del monte, y eso le genera una incertidumbre. No digo que esté bien o mal, digo que esa incertidumbre se genera. Ante eso, la regla es, bueno, allá donde tengo un proceso complicado, con incertidumbre, y tiene que ser una subasta. En concurso de belleza le genero más riesgo. Y si va a ser un concurso de belleza, tengo que eliminar todo lo que me genere un riesgo adicional, porque ya de por sí el concurso de belleza es más riesgoso que una subasta tradicional. Para promover entrantes, o si estoy buscando operadores nuevos en el mercado, bueno, el concurso de belleza no es la herramienta, ¿no? Porque yo quiero maximizar el social, maximizar el beneficio social con obligaciones pertinentes. Bueno, el que mejor lo puede cumplir es el operador incumbente, porque tiene ya costos hundidos, no el entrante. Bien, hasta acá. Ahí me pasé los 2 minutos que me dijo José, con toda la presentación. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y haya sido claro en mi explicación. Bueno, acá abierto a las preguntas, si es que hay alguna. Voy a abrir el chat